Al día de hoy en que estamos grabando este episodio, que es un miércoles, quedan 4 días del gobierno de Alejandro Yamatei. Si usted está escuchando esto jueves o viernes o algo así, quizá quedan menos días y entonces hay mayor felicidad. Pero antes de que se vaya Yamatei, queremos hacer un breve análisis sobre su perfil, su personaje, quién es él, su legado. Y para eso, pues tengo hoy compañía de 2 periodistas a quienes admiro. Ella es Kimberly López, bienvenida. Hola Lucy, hola Pavel, gracias por la invitación. Y él es Pavel Vega, bienvenido. Hola, mucho gusto, saludos a la audiencia, a los que oyen, a los que escuchan, a los que ponen atención de otras formas, de todas diversidades. Muy feliz año también, es importante, que creo que va a ser un muy feliz año. Sí, va a ser un muy feliz año. Eso esperemos. Y yo soy Lucy Rodríguez, este es un episodio más de Tangente Podcast. Pero antes de empezar con el episodio, déjenme recordarles que Piedrasanta está dando un 10% de descuento para surtir listas escolares con valor de más de 300 quetzales. Pueden visitar Piedrasanta ya sea en Géminis 10 o en Zona 1, en la Quinta Calle, en la 11 Calle, para aprovechar el descuento, ya que pues todos sabemos que en enero es difícil el tema de los gastos y tenemos ese gasto especial, los que somos padres tenemos ese gasto especial que es surtir las listas escolares de nuestros hijos y prepararlos para empezar bien el año, así que aproveche este descuento solo en Piedrasanta. Y bueno, estábamos haciendo cuentas antes de empezar el programa que como es 2024, pues oficialmente la gente que nació en el 2004 ya tiene 20 años. Eso quiere decir que el año pasado hubo gente que ya ejerció su derecho a votar y que era un bebé apenas cuando Yamatei empezaba a ser relevante en el espectro político guatemalteco. Es decir, Yamatei se lanza a la presidencia por primera vez en 2007. Y hay gente que vivió estos 4 años de su presidencia que no sabe todo ese pasado o que quizá lo ha escuchado por ahí, pero no lo vivió, no lo conoce a profundidad, ese pasado de Yamatei. Y hay gente que quizá ya es adulta o que está en sus 40, 50, 60, que por vivir en el ahora y en todo lo que estamos viendo, a lo mejor ya se olvidó. Así que vamos a hacer un repaso breve de dónde salió Yamatei, cómo empezó y demás. No sé quién quisiera empezar, pero digamos, si empezamos en orden cronológico, quizá una de las primeras cosas por las que se le conoce a Yamatei fue porque él fue coordinador general de elecciones en los 80s. Y luego pues ya pasó que ejerció brevemente en su carrera de médico en la OPS, unos cuantos meses o pocos años, y luego se fue a bomberos, y luego se fue a Empagua, y así, y luego ya la carrera política. Pero Kim, tal vez tú nos puedes contar un poquito qué encontraste de la vida pasada de Alejandro Yamatei. Bueno, como tú decías, como que siempre tenemos este problema recurrente de que todo se nos olvida. O sea, en Guatemala no existe la memoria. Entonces, muy convenientemente también se dejó mucho de lado el perfil, su trayectoria y demás aciertos y desaciertos que pudo haber tenido Alejandro Yamatei antes de ser presidente. Algo que a mí me parece muy interesante de recordar a la audiencia es el hecho de que cuando de que Yamatei pasó 20 años de su vida, o sea, en elecciones, o sea, siendo candidato. Y una duda que surge es quién pasa tantos años haciendo campaña y quién financia esas campañas, ¿verdad? Porque es un financiamiento de años. Prácticamente cuando él llegó a la última campaña electoral estaba endeudadísimo, quién sabe con cuántas personas, quién sabe con qué tipo de compromisos, y bueno, logra quedar en la presidencia con ese pasado y con una serie de, como lo dije, ¿verdad?, compromisos que nunca se terminaron de esclarecer. Obviamente luego ya nos vamos dando cuenta por dónde iban las alianzas y por dónde iban los negocios a lo largo de su periodo como presidente. Entonces, algo que a mí me parece muy importante es eso, y es el hecho de que se haya ocultado, por ejemplo, el legado que él tuvo en el sistema penitenciario, o sea, que eso no haya hecho ruido a la población votante, o que quizá en algún momento haya sido como
algo que se vendió de una forma positiva. O sea, me parece impactante, impresionante. Y también el hecho de que pues le haya tocado la suerte de enfrentarse con Sandra Torres, que obviamente pues entendemos el antivoto que ella generaba, pero eso es algo que quería recordar, la gran trayectoria que tuvo él y lo que lo que comentábamos fuera de... Te quiero solo matizar ahí, tal vez no gran trayectoria, sino extensa trayectoria. Extensa, exacto, sí. Un error de semántica ahí. Y justo eso, el hecho de que también se proyectó en su campaña como el médico, o sea, la vocación que pueda tener una persona que ejerce esta profesión. El problema es que él no ejerció esta profesión y de hecho él nunca ha trabajado, entendemos, ¿verdad? Cuando estaba él en campaña salió un perfil que ahora ustedes pueden consultar en la página de Nómada, el medio, ¿verdad? Que ya no está, pero todavía podemos ver los archivos ahí publicados. Hay un perfil bastante completo de Yamatei y cabal, ahí es uno de los hallazgos importantes, el hecho de que pues prácticamente nunca ha trabajado de una forma pues según lo que él tanto presumía, que era su profesión de médico, ¿verdad? Y que era lo que hacía entre campaña y campaña, porque suponete... Sí hay récords de que él trabajó en Pagua, por ejemplo, entre campaña y campaña de alcaldía de la ciudad, porque antes de tirarse candidato a presidencia, él se tiró a candidato para la municipalidad de Guatemala. Pero digamos, su último trabajo, podríamos decir, antes de dedicarse a hacer campañas presidenciales, fue precisamente ser director del sistema penitenciario. Sí. Y como mencionabas, fue en esa ocasión en la que estuvo más cerca de llegar a la presidencia antes del 2019. En esa ocasión él quedó en tercer lugar. Porque el año anterior, digamos 2007, que fue ese año electoral, en 2006 él fue director del sistema penitenciario y ahí fue donde ocurre esta operación Pavo Real, que quizá pues mucha gente que votó esta vez era muy chiquita o era bebé o no había nacido o no conoce de esta operación Pavo Real, y mucha gente que sí estuvo consciente de esto o que ya estaba en edad de conocer la política de Guatemala, quizá ha olvidado esos detalles de esa operación, porque yo estaba revisando archivos de noticias también de esa época y recuerdo muy bien que eso lo analizamos porque justo en 2006 yo empecé mi carrera de ciencia política. Eso fue un caso de estudio que tomamos y cómo se vendió en 2006. Porque en 2006 se decía que era una operación para recuperar el control de las cárceles. Y te mostraban, pues, cómo eran las cárceles VIP, digamos, como en algunos lugares tenían qué refrigeradores, qué tele, y todo lo que fueron encontrando, ¿no? Armas hechizas y demás. Y se vendía como una historia heroica de que se recuperó el control de la cárcel y que hubo una lucha con tanquetas y que los reos estaban listos, o bueno, los privados de libertad estaban listos con armas hechizas para recibir a la gente que quería tomar el control de la cárcel. Pero luego más adelante, cuando se realizó la investigación, pues lo que se descubrió, que al final de ese caso, pues por algo Yamatei no pasó tanto tiempo en la cárcel, él pasó apenas 10 meses en el Mariscal Zavala cuando ya se abrió el caso de investigación. Lo que se descubrió es que esto fue una operación que buscaba hacer ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Y ahí muchas cosas, ya cuando revisas el caso, que por cierto fue investigado por la CICIG, y está ese caso ahí, si ustedes hacen una búsqueda, está la presentación del caso, y te das cuenta que entraron en la madrugada. Y que entonces, ¿cómo van a estar listos los privados de libertad para recibirlos en la madrugada en una operación que era, pues, muy secreta, que involucraba altos directivos, tanto de la Policía Nacional Civil como del Ejército y demás? ¿Cómo era posible que se haya filtrado eso y que entonces los reos o los privados de libertad estuvieran listos para recibir la operación, digamos? Y ahí te lo deja clarísimo. Y también había evidencia de montaje de escenas, ¿no? Digamos, donde colocaban armas cerca de cuerpos que habían sido ejecutados o muertos, ¿no? Y entonces eso cambia por completo la perspectiva. O sea, pasó de ser un héroe que logró poner bajo control una cárcel a ser una persona involucrada en un tema de ejecuciones extrajudiciales. Y en esa elección, en esa siguiente elección, fue en la que peor le fue. Creo que ahí solo consiguió como el 1.y pico% de 2015. votos. Ajá. Porque ya existía esa
digamos, esos hallazgos de qué fue lo que realmente pasó en 2007 en esa operación. Yo, sin embargo, quiero contar el contexto de esa, porque pues yo creo que al final quiero poner varios puntos sobre la mesa sobre ese caso, que es importante que también, yo creo que no le vamos a dar mucho tiempo porque pues ya también la gente que quiere investigar sobre el caso, hay demasiada información, hay muchísima información, hay también muchas versiones, hay muchas formas de verlo, hay muchas perspectivas, pero una de las perspectivas, y que fue por eso que en 2007 tuvo tanto apoyo en la campaña presidencial, es que realmente estoy seguro de que quienes nos están escuchando y nos están viendo están a favor de esas ejecuciones extrajudiciales. No de la limpieza de las cárceles y de la limpieza del sistema penitenciario en general, sino de textualmente ejecuciones extrajudiciales, y no les importa. Y piensan así, y es lo que está haciendo Bukele, básicamente. O sea, lo que está haciendo Bukele es admirado porque es una solución, entre comillas, o una salida que es efectivista a cortísimo plazo. Y entonces, justamente, Bukele tiene 4 homicidios por 100,000 habitantes en este momento, de ser uno de los países más violentos y homicidas del mundo en general. Sí, recuerdo. Entonces, digamos que es una política tomar el poder y tomar ese tipo de acciones hostiles contra delincuentes. Por supuesto que es una medida efectivista al corto plazo, pero que a largo plazo tiene muchas consecuencias sociales y económicas y de seguridad incluso. Sin embargo, la gente en el día a día, en la cotidianidad, por supuesto que va a tolerar, no solo tolerar, sino que además a admirar ese tipo de políticas porque le estás quitando esas inseguridades del día a día, o sea, de los barrios populares, de todo. Es una situación de miseria en primer lugar y de que no podés vivir. Entonces, desde ese punto de vista, es entendible el voto por Yamatei, porque generalmente ese voto duro de Yamatei era esa gente que aceptaba ese tipo de acciones contra los delincuentes. Pero recordemos que el gobierno de Berché, en general, le fue señalado y su política de seguridad fue señalada de limpieza social. Recuerdo, por ejemplo, hablar con organizaciones, hace mucho tiempo, organizaciones sociales que trabajan con gente en situación de calle, que durante ese gobierno vieron mermada esa población, pero mermada en el sentido de que desaparecían, aparecían muertos, y no por cuestiones naturales o por cuestiones de violencia, o etcétera, etcétera, sino por cuestiones que no se daban a entender. O efectivamente acciones violentas, pero que sí vislumbraban o podían dibujarse como acciones estructuradas contra las personas en situación de calle. Y así también contra los delincuentes comunes, y así tomaron también con ese poder las prisiones. Porque también recordemos que mediáticamente el gobierno de Oscar Berché fue muy, muy, muy benevolente. La prensa con el gobierno de Oscar Berché fue donde más contratos hubo con la prensa, La Pauta, etc. Y también, por otro lado, también quiero comentar que desde esa operación Pavo Real también surgen muchos apoyos que vimos en el gobierno de Yamatei. Por ejemplo, Leila Lemus, ¿cómo se llamaba el PGN anterior? Donado. ¿Donado qué? ¿Barrios? No. Bueno, él, es Donado. Ajá. Él, por ejemplo, también, estos dos personajes... Jorge Luis Donado. Jorge Luis Donado. Estos dos personajes, por ejemplo, fueron claves en la fiscalía y en el sistema judicial para desvanecer, digamos, o sea, fueron señalados también de desvanecer o favorecer esta política contra la delincuencia del gobierno de Oscar Berché y sobre todo de Yamatei. Entonces, todos esos vínculos, y después que los Riveritas, que todas esas estructuras, que no vamos a ponernos a hablar de todo ese tema porque es demasiado complejo. Hay un documento que pueden leer que se los recomiendo muchísimo en el Observador, elobservador.com si no estoy mal, o .org. Ahí hay un perfil muy extenso, muy nutrido de Alejandro Yamatei. Revísenlo, creo que salió en 2021, si no estoy mal, o 2020 fue,
2020, a finales de 2020, es un ensayo extenso y muy nutrido de todas las redes familiares y políticas de Yamatei, que justamente en ese periodo sí se formaron muy bien. Y además, señalemos no solo el plan Pavo Real, que fue un caso muy, muy relevante, pero que, por ejemplo, otras figuras que no se mencionan en estos momentos y que se olvidan también, es, por ejemplo, Frank Larroux, que fue director de CalDH, que fue también, en ese momento era comisionado de COPREDE, y que él también guardó silencio sobre eso. Él estuvo en las cárceles, él vio cómo sucedieron las cosas, él estuvo, porque hay videos donde, es justo lo que tú decías, montajes, videos. Fue un operativo justo como lo que hace Bukele. Ajá. Hasta con la teatralidad. Con teatralidad, con dramatismos y todo. Y ahí se ve también a Frank Larroux, por ejemplo, y eso es una deuda histórica que tiene también la sociedad civil para apuntar contra estos tipos de personajes que también, aparte de los ya conocidos turbios en el sistema de seguridad, también este personaje fue señalado por su omisión y por su silencio. Y bueno, que también está señalado de acoso sexual en la ONU. Bueno, hay varios. Pero, por ejemplo, este tipo de personajes también hay que señalarlos. Y uno de los personajes que, contrariamente a lo que podríamos pensar, por supuesto que por riñas políticas, fue Otto Pérez Molina, un personaje clave en ese caso, porque fue él y Roxana Valdetti desde el Congreso quienes desvelaron todo este caso. Ellos, en ese momento, por supuesto que esa fiscalización, entre comillas, era una pugna política contra Yamatei y contra las personas que estaban en el sistema de seguridad de Oscar Berché, porque a Otto Pérez Molina lo habían sacado. Recordemos que el Partido Patriota formó parte de la Gran Alianza Nacional cuando llegan en 2004 al poder. Y a Otto Pérez Molina lo segregaron de esa alianza y entonces se forma ya estructuralmente el Partido Patriota y se vuelve en oposición del gobierno de Oscar Berché. Y, por ejemplo, el periódico que fue cerrado en el gobierno de Yamatei y que fue uno de los más punzantes durante todos los gobiernos, pero durante el gobierno de Yamatei fue bastante punzante y como mucho más crítico y fue clave también en estos procesos de conocimiento de la verdad. Fue quien también, el periódico fue quien desveló toda esta trama. Hubo muchísimas investigaciones sobre el caso que salieron del periódico. Que creo que eso también yo quería matizar todo eso y que poner todos esos puntos claves porque son parte de... Sí, Yamatei en los 80s estuvo en los bomberos, estuvo en la municipalidad, estuvo en otros rollos, en el Tribunal Supremo, pero realmente su carrera política se forma a partir de ese caso y del gobierno de Oscar Berché. Donde también, perdón, voy a decir una cosa más, donde se le señaló también como director del sistema penitenciario de contratar hombres muy jóvenes y que, así como por ejemplo veíamos en el Ministerio de Comunicaciones de Alejandro Sinibaldi, mujeres casi que modelos en todas las unidades. Así también, al contrario, a Yamatei se le señala de contratar jovencitos en el sistema penitenciario. Y ya me voy a callar porque ya... No. Pero sí, yo creo que es esencial todo esto que tú haces porque... Luego estas cosas regresan. Exacto. O bueno, al contrario. Luego estas cosas tienen un efecto en el futuro, en este 2023, digamos, en estos años donde él gobernó. Estas conexiones o estas influencias, los efectos regresan y hacen eco. Y yo recuerdo, desde ahí había estos rumores de que Yamatei, como director del sistema penitenciario, contrataba jóvenes guapos. Y luego en la campaña, inmediatamente después, en 2017, ya empiezan los primeros rumores de este tipo de como homosexualidad enclosetada, digamos, que lo persiguen hasta el día de hoy. Aunque, todo el mundo sabe, ¿no? Y es Vox Populi de sus nexos y demás, del hecho de que tiene, pues, una pareja ahí en un puesto de poder, o la tuvo por mucho tiempo en un puesto de poder oficial y luego uno extraoficial. Pero yo recuerdo súper bien, porque de nuevo, fue la primera experiencia electoral que yo viví como estudiante de ciencia política y recuerdo muy bien ese año haber recibido campaña negra de Alejandro Yamatei
en forma de PowerPoint, ¿va? O en la campaña negra eran En notas de... MySpace. En Hi-Fi, ¿no? En Hi-Fi. Lo peor es que las personas de 20 años no saben qué es eso. Sí. Ajá, en 2019 tu campaña negra venía en forma de TikToks o de notas de voz o demás. En esa época yo recibí vía correo electrónico una presentación de PowerPoint donde entre las cosas de campaña negra que intentaban como dañar la imagen, la reputación de Yamatei, estaba justamente esto de que le gustaba rodearse de jóvenes guapos y que bueno, tenía como actividades homosexuales a la sombra de su mujer. Por eso, digamos, sí, Karina Rothman cuando hace su famosa entrevista, o no me recuerdo qué era. Ya no era un como monólogo. Ajá, pero donde dice que el Señor, Dios Todopoderoso, no sé cómo es que lo dice, pero es muy peculiar de ella, como... Ajá. Vayan a buscarlo. El Eterno, Ay, Eterno, no algo la así. La está llamando a decirlo, porque ella no lo quería decir, pero Dios se lo pidió que lo dijera, y según ella estaba revelando un gran secreto que ya era Vox Populi, porque este tipo de campañas negras acompañó a Yamatei desde que yo recuerdo, o sea, desde el 2011 por lo menos. No, desde el 2007. Ajá. Sí, 2007. Viene con ese tipo de campaña negra donde tratan de lastimar su reputación diciendo que tiene actividades homosexuales a espaldas de su matrimonio, digamos. Y esto es algo que lo sigue a lo largo de los años. Otra cosa que yo creo que es bien importante notar es el hecho de que nunca se lanzó por el mismo partido. O sea, tiene 20 años de ser candidato. Con distintos partidos. Con distintos partidos. Algo distinto, por ejemplo, a una Sandra Torres, que toda la vida se lanzó, o sea, digamos, también es candidata eterna, pero ella con un mismo partido. Otto Pérez Molina. Por ejemplo, en el 99, en el 2003, que se postuló para la alcaldía, ¿con qué partidos fueron? Yo no recuerdo. O sea, no, por supuesto que no voy a recordar, pero no recuerdo el dato. Tampoco, la verdad es que solo hice como la investigación de los partidos con los que se lanzó a la presidencia, pero ajá, porque cada vez era uno distinto. Yo creo que en 2003 sí fue con la Gana a la alcaldía. Con Gana también. Creo, o al menos puedo asumir, porque fue parte del gobierno, me imagino. Pero el punto es que... Pero digamos que sí, más de 4 partidos. Cada vez con un partido distinto y esto te habla mucho también del tipo de personalidad que es, porque algo de lo que todo el mundo conoce de Yamatei también es de sus cambios de humor, o el tipo de liderazgo que él tiene, que es como un todo o nada, ¿no? Sí. Las cosas se hacen a su manera o no se hacen. Y creo que eso hizo que él no pudiera mantener ciertas alianzas, sino que de cada partido salía, quizá no en las mejores de las condiciones o con las mejores alianzas ni nada, sino a armar otro partido y cada vez con digamos, con este tema caudillista, ¿no? Porque no eran partidos de bases, partidos de formación, partidos con propuestas, sino eran partidos cascarón. Para él. Exclusivamente para llevarlo a él como caudillo a lo que él esperaba que fuera una presidencia. Y sobre esto de los partidos, tú tenías también un dato, ¿verdad, Pavel? De cómo él usó un partido para catapultar. Que sí, incluso ahorita que decís lo de Vamos, por ejemplo, que es un partido súper caudillista, incluso inspirado en su figura, porque incluso el símbolo es el mismo símbolo que él hace con la mano para decir que Dios bendiga a Guatemala. Entonces, hasta eso es lo representativo de él, ¿verdad? Y no es como si fuera un líder político, que no es, que digamos que es muy, muy... fundamental que en los partidos políticos haya líderes políticos, por supuesto, pero no que los partidos se formen a raíz de su figura. Exacto. Eso es muy distinto. Como muy narcisista. Muy narcisista, justo. Ya, digamos que podríamos después analizarlo desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, porque yo ni soy psicólogo y mucho menos psiquiatra, pero sí hay, por supuesto, que hay indicios de rasgos de narcisismo, de cualquier otra condición que no sabemos porque no lo podemos diagnosticar, ¿no? Pero sí, yo creo que, por ejemplo, es importante hacer notar su paso por fuerza, el partido que lo llevó a la candidatura en 2015, y que fue un partido importante porque, claro, en 2015 fue toda esta ola anticorrupción, y que él se sumó también a esa ola anticorrupción que le pidió la renuncia a Otto Pérez Molina, etcétera, porque también él está aupado por esta clase urbana capitalina doble moral conservadora que, como decíamos antes,
va por la narrativa de maten a los mareros, maten a los que están en la prisión, no importa cómo, no importa el cómo, el fin es... Ni a costa de qué va. No importa a costa de qué, lo importante es que nosotros estemos bien. Y nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y es mucho de esa visión de la otredad, ¿no? Los buenos somos los más. Los buenos somos más, justo, ¿verdad? exacto, sí, esa era su frase. Esa era su frase que cala mucho en este segmento de la población. Que se la robó de Colombia, por cierto, porque ni siquiera es creación original de él. Había un candidato colombiano que decía, los buenos somos más, y de ahí lo toma. Imagínate, o sea, es que ni siquiera originalidad, es que de verdad. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo creo que es muy importante ese partido porque a partir de Fuerza, él no era su partido, es el partido de, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero no era su partido. Él se va y gana Raúl Romero, que eso ya lo platicamos en el perfil de Miguel Martínez, que si quieren lo pueden buscar en aquí. Pueden buscar el episodio. Pero ahí es cuando gana Raúl Romero, es el único partido de Fuerza, y es cuando Miguel Martínez ingresa al Congreso como asesor en 2018 y 2019. Y es en 2018, si no estoy mal, también pueden buscar la investigación en Plaza Pública, que Miguel Martínez, como representante de una sociedad anónima presidida por Yamatei, compra una casa de más o menos 2 millones de quetzales en la colonia Las Hojarascas, en Misco, que es una de las colonias más exclusivas, tal vez la segunda más exclusiva de Misco. Y yo retomo lo que dice Kimberly, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? Se sabe, dicho por los políticos más cercanos a Yamatei y a Miguel Martínez, que Yamatei incluso en algunas ocasiones no tenía ni siquiera dónde estar, dónde vivir. Y muchas de estas personas que lo hospedaron y que le dieron posada en algunos lugares, incluso incluido el mismo Miguel Martínez, en Santa Lucía, Cochumalguapa, muchas de estas personas pues son parte ahora de la estructura. Bueno, ahora ya se están dividiendo, ¿verdad? Pero fueron parte, al menos, perdón, fueron parte de la estructura de la rosca de Yamatei durante estos 4 años. Y eso es muy importante porque él le debía lealtad, al menos desde su punto de vista, le debía lealtad a ese tipo de personas que le dieron casa, le dieron techo, le dieron alimentación, etcétera, y otros privilegios y otros desmanes, como por ejemplo en la campaña, recuerdo, de 2015, hay una anécdota que es conocida y a mí me la contaron 2 personas diferentes. Y que no, diríamos nosotros, ¿verdad? No se conocen entre sí y todo. Y de verdad, o sea, las personas que me lo contaron no se conocen entre sí. Y la verdad es que es una cosa que se sabe, o sea, es algo que se sabe, que él mantenía encuentros con jóvenes, jóvenes, en un apartamento de la zona 12, por ejemplo. De otras zonas también. Hay un apartamento también en la zona 10, donde Miguel Martínez pone su residencia en el contrato de 2018 del Congreso, donde ahí también vivían ellos. Es lo que dicen las fuentes que se enteraron de eso. A mí no me consta, pero es lo que dicen las fuentes, que a partir de eso formamos la investigación, los periodistas. Pero vuelvo a lo del Partido Fuerza. Creo que ese fue una catapulta muy importante para él y para su estructura. Y que además, lamentablemente, el Tribunal Supremo Electoral no me ha querido dar acceso de distintas maneras a los expedientes contables del Partido Fuerza, pero estoy bastante seguro por la intuición que tengo y por la dinámica de los partidos políticos. Así es, como por ejemplo el periódico cuando publicó que Sandra Torres se aprovechó de la caja chica del partido para su supermercado, para beneficiar a las empresas de sus allegados, etc. Eso sucede en los partidos políticos. Utilizan la caja chica y también la deuda electoral que le tiene que pagar el TSE, que es dinero público. Por eso a mí me interesaba a mí y por eso considero que es acceso público esa información. Es dinero público el que le dan a los partidos políticos y por lo tanto yo estoy seguro, o bastante seguro, de que ahí en esa información hay beneficios para empresas o para personas particulares y que a partir de eso él amasa un poco de fortuna. O sea, él ya había
tenido señalamientos de enriquecimiento ilícito antes de la campaña de 2019. Y creo que eso es importante también recordar que en 2019 la gente como que dijo, sí, esta es la opción. Y que también le favoreció. Él no habría llegado a la presidencia y creo que no era su meta tampoco. Como muchos políticos que son candidatos circunstanciales como varios que saben que no van a llegar, pero que se aprovechan de la campaña para obtener fondos. Eso lo demostró la CICIG, lo demostró el MP, está demostrado, no me lo estoy inventando, o sea, es un caso que son casos varios. Y si la CC no hubiera sacado a Suri Ríos y a Telma Aldana de la contienda, él no habría llegado a la presidencia. O sea, de esto estamos seguros. O sea, eso en un universo alterno, eso no pasó. Pero a él, así como vimos en 2023 que quitaron candidatos, eliminaron candidatos incómodos al sistema, cualquier sistema, en 2019 lo hicieron también. Y a Yamatei le favoreció. Sí, y ahora que ya que estamos en esta campaña donde sí ganó, pues aprovechamos a pasar a sus años de gobierno, ¿no? También. Yo iba a decir que cabal lo que decía, el respecto de lo que decía Pavel, o sea, de cómo es muy fácil posicionar a ciertas figuras políticas pese a este tipo de legado que tienen en su trayectoria. El tema del caso Pavón, al final de cuentas, Yamatei lo utilizó bastante bien en su campaña, porque si no se recuerdan, el tema de la seguridad era algo que él insistía bastante, incluso dijo que iba a declarar como terroristas a los pandilleros, etcétera. O sea, se posicionó muy bien con este tema, y es precisamente por lo que decía Pavel. O sea, me parece súper interesante cómo nos vemos en el reflejo de lo que sucede en El Salvador, y que al final de cuentas es un discurso pues bastante fácil de alimentar, este tipo de polarización social y este tipo de prácticas que al final de cuentas como que se pasan sobre el tema de los derechos humanos, y al final todos terminamos siendo víctimas de eso, porque hoy puede ser otra persona, pero luego puedo ser yo, y luego puede haber otro tipo de abusos que se terminan como que legitimando dentro de un Estado. Entonces, solo quería recordar esta promesa de campaña, que por cierto no la cumplió. No la cumplió, ajá. No la Si cumplió. hacemos el recuento de promesas de campaña o para juzgar pues su legado y ver cómo va a ser recordado, justo esa es una de las promesas de campaña que él no cumple, que él decía que iba a reducir la criminalidad común y mejorar la seguridad ciudadana, y pues ya vemos que los datos nos demuestran lo contrario, digamos, no cumplió con eso. Ahorita que mencionabas esto de que nos vemos en el espejo de El Salvador, me recuerdo cómo cambian las cosas, ¿verdad? Porque cuando Bukele era candidato, él se columpiaba de su cercanía a Telma Aldana. Incluso existe una famosa selfie donde están ellos dos, y él dice como que ya va a ser la futura presidenta de Guatemala y que van a ser colegas y no sé qué, y ahora es al revés. Ahora la gente se trata de columpiar de la imagen de Bukele, aunque él no se presta para eso ahora, ¿no? Pero la gente trata de imitar sus políticas para tener popularidad o qué sé yo, para obtener un perfil políticamente favorable aquí en Guate, como da vuelta al asunto. Cómo cambia la cosa. Sí. Entre otras cosas, si podemos ir quizá en Por cronológico, temas. porque estábamos dando cuenta que un montón de cosas pasaron en estos 4 años, pero digamos en 2020, pues naturalmente hay que resaltar todo el tema de COVID, ¿no? Que lamentablemente muchas personas tuvieron fe en Yamatei precisamente por su supuesto... su supuesta experiencia como médico, y al final no, o por lo bien orquestadas que estuvieron esas primeras conferencias de prensa, donde se escuchaba pues mucha contundencia y como que si todo estuviera bajo control y como si hubiera un plan detrás. Pero digamos, ese maquillaje se cae rapidísimo cuando se empieza a ver las condiciones de los hospitales, cuando se empieza a ver que no hay modo que se pongan aquellos famosos hospitales que venían de España, ¿se acuerdan? Que eran como unos hospitales móviles, y esos dónde están. Cuando la gente empezó a ver también cómo estaba el parque de la industria, la escasez de vacunas, la escasez de información alrededor de las vacunas, y menos aún en idiomas mayas o con pertinencia cultural. O sea, se hablaba de una famosa campaña que se iba a hacer de información que, pues, si llegó, habrá llegado tarde, y muy poca gente se enteró también. Así que quizá esa fue una de las primeras cosas que
que fue el desencanto, ¿no? No, y el pago a los médicos, el pago a las enfermeras, las protestas de médicos, de médicas, de enfermeras, el equipo, la falta de equipo del personal médico. La falta de oxígeno, ¿se acuerdan? La También. compra del Sputnik, ¿verdad? La compra de la vacuna. Y ese es el otro gran, porque digamos, sí es parte de COVID, pero eso en sí mismo es un caso aparte. Es un caso ¿no? emblemático. Sí, claro. El del hecho gobierno. de... Es un tema por sí solo. Tan emblemático que es por eso que Estados Unidos lo ingresa a Miguel Martínez en la lista Magnitsky. Ajá. Por las irregularidades en la compra. En Yo la me compra recuerdo... que Estados Unidos afirma que él recibió sobornos por ese contrato de la vacuna Sputnik. En la famosa alfombra rusa. No estoy seguro de que sea lo mismo, pero puede ser que esté ligado. Ajá. Ujú. Sí, y... Porque la verdad que la alfombra rusa estaba ligada a minería. Era por la concesión de un puerto, ¿no? Ajá, que era para la cesión de un espacio en el puerto Santo Tomás de Castilla. Sí, creo que son dos temas diferentes, pero creo que sí podríamos hacer todo un episodio de todo el tema del Sputnik. Yo lo que quería decir era que podemos decir que prácticamente el 2020, el año de la pandemia, se consolidó como el año, tendríamos que verificar cuánta información falsa nos dio el gobierno en esa época, y prácticamente se consolidó la política de la mentira desde la misma presidencia. O sea, hubo una serie de desinformación, tanta confusión que al mismo tiempo orillaba a la gente a desconfiar de vacunarse, por ejemplo, algo tan importante. Elemental, claro. Que si tú querés, no tiene nada que ver con la política, es un tema de salud, ¿verdad? Pero se volvió algo tan confuso que, pues, una de las repercusiones es que hubo mucha desconfianza de la gente hacia acercarse a los puestos de salud y poder vacunarse. Nosotros, en conjunto con algunos colegas de otros medios, como un esfuerzo... ¿cómo se dice cuando? Como un esfuerzo colectivo, colaborativo por evidenciar una cantidad de mentiras que Yamatei fue exponiendo en ese año, en su primer año prácticamente. Hicimos un reportaje que se llama La receta de Yamatei para tapar un año de fracasos con la compra de Sputnik. Entonces, se resume de esa forma, es un año de fracasos, pero también es un año de mentiras, porque ante el fracaso venía una mentira que poco a poco, pues gracias al trabajo periodístico de varios colegas, pudimos ir viendo, ¿verdad? Como ni siquiera era cierto cuando decía que él se iba a vacunar de último, luego resulta que nada que ver, ¿va? O sea, una serie de cuestiones que consolidaron esa política de desinformación, y desde ahí ya empezamos con el pie izquierdo, cuando creo que hubiera sido la oportunidad para que demostrara cierta eficiencia, o por lo menos ganar la confianza de la gente a partir de un buen manejo en la crisis de salud que hubo. Sí, y también recuerdo esa opacidad alrededor del Exacto. contrato. Se recuerda que la gente pedía como, queremos ver el contrato. Y que fue el periódico que lo publicó. Es que yo resalto mucho la labor del periódico en este gobierno porque Exacto. fue contundente, la verdad. Fue contundente la labor del periódico y por eso lo cierran. Y entonces vemos eso, opacidad y mentiras, y luego algunas como muletillas que se repiten hasta el día de hoy, como por ejemplo eso de yo voy a ser el último en vacunarme, yo voy a dar la vida para que Bernardo Arévalo sí asuma. O sea, es como esa acción de su decir, discurso, sí. no soy yo la persona que está evitando que esto suceda o evitando este éxito, tanto así que estoy dispuesto a sacrificarme, ¿no? Y fíjense que yo voy a unir lo que dice Kimberly sobre la desinformación en salud y en la pandemia con la desinformación y el trabajo de redes sociales de los net centers. Para mí, los net centers ya no son net centers, sino son SIACs, son criminales, son estructuras criminales. Pero como en Agencia Ocote hicimos una investigación y un análisis de estas redes y de cómo las personas que estaban desinformando sobre COVID también son las personas que atacan a opositores, son las personas que atacan periodistas, jueces independientes, fiscales independientes, gente que estuvo involucrada con los casos anticorrupción, es decir, que trabajaron contra la corrupción. Gente que desvela información, que desnuda a la gente corrupta. Además, también son cuentas de redes sociales que están vinculadas también a la desinformación o al ataque en contra de las personas de la diversidad sexual. También es gente que promueve el discurso pro vida, el discurso
pro familia, digamos, son Ajá, son todos los estos mismos. discursos ultraconservadores y contra la corrupción, que además también desinformaron sobre la pandemia. Medios de comunicación inventados o fabricados para este fin contra la gente que investiga corrupción, o para el golpe de Estado, que al final se consuma en eso, ¿verdad? Todas estas estructuras que se van formando a partir de 2019 con la salida, bueno, 2018, con la salida de Sisi y con toda esta afrenta desde el gobierno de Jimmy Morales, todas estas redes se van uniendo y se va haciendo una gran estructura que al final culmina en el intento de golpe de Estado. Eso es muy importante decirlo, porque desde 2018 hasta 2023 y lo que vamos de 2024, esta gran estructura criminal está hecha desde distintas redes que se unen para sabotear muchos procesos, crear narrativas, construir medios de comunicación para fortalecer estas narrativas, y además también destruir todos los espacios democráticos que ahí intervienen: independencia judicial, independencia de poderes, derechos humanos, libertad de prensa, libertad de expresión, etc. Es muy importante que, por ejemplo, la cuenta esta... ¿Cuál? Yesmaster. Ajá, sí, Yesmaster. Por ejemplo, esa es una de las que desinformaba sobre la pandemia, por ejemplo. Y porque esa ha tenido distintos, según lo que las investigaciones dicen, es una cuenta que ha tenido distintos usuarios. Administradores, ajá. Entonces, pero por ejemplo también ahí está Ricardo Méndez Ruiz, Rodrigo Polo, todas estas cuentas que sí tienen una cara visible y otras cuentas que son anónimas. Entonces, pero todas se conjugan entre sí para fortalecer estos discursos y estas narrativas antiderechos, antidemocráticas, y sobre la pandemia desinformar y ultraconservadores. Sí, y definitivamente creo que eso, el mal manejo de la pandemia fue una de las cosas que, si bien había narrativas pues conspiranoicas y lo que sea que evitaron que la gente recibiera la ayuda, pues más es una negligencia del Estado que todos vimos esas fotos donde había gente recibiendo atención en el suelo porque no habían suficientes camas. Todos pasamos por el dolor de cabeza que era conseguir una vacuna y tener que acudir a redes ciudadanas, gente que armó sus listas de Excel así en buena onda, donde decían dónde había ocupación, grupos de Facebook de que te conseguíamos tu vacuna y luego pues Alma Guatemala y demás. Pero sí, definitivamente creo que uno de los... no voy a llamar legado porque por lo regular legado es algo positivo, pues, pero una de las memorias que nos quedan de Alejandro Yamatei, una herencia, fue su pésima manejo de la pandemia, y definitivamente es algo que, o sea, uno quisiera, ojalá en el futuro se juzgue esto, porque creo que sí es importante deducir responsabilidades, dado que no solo por la manera en que se manejó con corrupción, sino también la negligencia que resultó en vidas que pudieron haberse salvado y que no se salvaron, ¿no? Y lo que quería agregar algo, porque creo que es muy fuerte, todos vimos también médicos y personal de salud pidiendo en conferencias de prensa su pago, o sea, algo tan básico. Y el presidente, doctor, ¿verdad? Este fue el trato que hizo hacia las personas que estuvieron en la primera línea de la pandemia. Entonces creo que me parece también bastante simbólico en ese sentido, ¿verdad? Dado que se jactaba de esa profesión, que haya dado la espalda precisamente a toda esa gente que sin salarios, sin condiciones adecuadas y con horarios maratónicos, ¿verdad? Se enfrentó a una pandemia sin precedentes, con ese tipo de tratos, ¿verdad? Entonces creo que también es importante recordarlo. Y que hasta el día de hoy estos médicos no han recibido ningún tipo de atención psiquiátrica también, porque son cosas que dejan... Pues secuelas, son traumáticos, ¿no? El hecho, muchos médicos cuentan que a veces tenían que decidir quién vivía, porque solo había una unidad de oxígeno y bueno, a quién conecto y a quién desconecto. Son cosas que pasan factura y que aún 4 años después seguramente tienen sus secuelas psicológicas o psiquiátricas y que no han recibido ningún tipo de atención para lidiar con esto también. Sí, que eso en todo el mundo y mucho más agraviado pues en Guatemala. Y también que incluso los dramas familiares que vivieron los médicos y las médicas, porque
Pues yo, por ejemplo, pasé el confinamiento en mi casa con personas, pero tranquilo, digamos, con trabajo, trabajo en línea, etcétera, con recursos, pero los médicos y las médicas que atendían la pandemia o se iban a dormir Aislaban, juntos, sí. o sea, alquilaban cuartos juntos, o además también podían, les hacían un cuarto especial en las sus casas, hogares, tenían sí. que estar aisladísimos en sus propias casas, sus esposas, sus esposos, sus niños, familiares, mamás, papás, etcétera. No podían estar, o sea, ellos, no solo el trato, ay, El pago, el trabajo extenuante que tenían durante el hospital, o sea, en el hospital, pero además iban a sus casas y no era un descanso. O sea, no era un descanso, no tenían las condiciones apropiadas. Me acuerdo que contrataron hoteles. Ah, no, la idea era contratar a hoteles porque en ese momento pues no había turismo. Contrataron los hoteles para atender pacientes de COVID. No recuerdo si al final hicieron esto con los médicos y las médicas. Creo que no, porque no lo recuerdo bien. Habría que revisar. Pero recuerdo que estaba la idea de que se contrataran los hoteles para resguardar a los médicos y a las médicas, ¿verdad? Pero creo que eso no... Al final, en general, no se hizo. Si se hizo un poco, pues tal vez, pero no se hizo en general. Y además, es que yo iba a decir algo, pero se me olvidó. Entonces, sí, No te preocupes. continúo. Tal vez vuelvo con la idea. Sí, pero del 2020 yo quería pasar a otro tema. Sí, sí, pero si te recuerdas igual... Sí, ahí voy a hacer una interrupción, ¿eh? Me interrumpiste. Paréntesis. Pero del 2020 quería pasar también al tema del presupuesto. Ah, ya, perdón. Ya, Antes de que dale. pasemos al presupuesto, porque es importante. Ajá. Ajá. Que ese drama de la pandemia, ese drama que vivimos en el mundo entero, ¿verdad? Porque no fue solo Guatemala, pero en Guatemala, incluso en Guatemala creo que nos fue hasta bien de lo podrido que está el sistema y de lo mal que nos gobernó Yamatei. Pero además de eso, las secuelas las estamos viendo en este momento de lo que no se hizo en la pandemia. Tuvimos la oportunidad de utilizar el espacio de la pandemia no solo para fortalecer el sistema de salud, fortalecerlo y rebustecerlo con equipo médico, con contratación de personal, etcétera, ordenar muchos procesos, etcétera. Se tuvo la oportunidad, sobre todo saliendo después de esos confinamientos tan agresivos, pero no se hizo y lo estamos viendo. La semana pasada el Hospital San Juan de Dios, el más grande del país, se queda 4 días sin energía eléctrica. ¿Y quién suministra la energía eléctrica? Una empresa ligada a Melvin Kijivix, presidente de la Junta Directiva del INDE. ¿Que quién es? Es uno de los personajes más allegados de Miguel Martínez y de Yamatei, y que estuvo también en el centro de gobierno dirigido por Miguel Martínez. Ahí estamos viendo los resultados de esa corrupción. En muertes, hubo más de 7 muertos en el Hospital San Juan de Dios la semana pasada, producto de esa falta de energía eléctrica. Gente que tenía que esperar días para que los atendieran, que se tuvieron que quedar días o más tiempo en el hospital porque no había atención médica por la falta de energía eléctrica. ¿Cómo va a ser que el hospital, uno de los hospitales más grandes del país y de referencia nacional, se quede sin energía 4 días? Y ahí estamos viendo los resultados del poco entendimiento de lo que significó la pandemia y de la corrupción desmedida de este gobierno. Y además también tuvimos la oportunidad, aparte del sistema de salud, también tuvimos la oportunidad de mejorar el sistema educativo porque los niños no estaban yendo a las escuelas. Ahí se pudo haber mejorado las escuelas y todo. Sí, y el año, me imagino que este año en febrero vamos a verlo de nuevo. Pero recuerdo, por ejemplo, estos grandes, bueno, muchos periodistas y muchas periodistas hicieron reportajes y notas sobre la condición de las escuelas el año pasado, cómo comenzaron a recibir clases los niños y las niñas. Recuerdo, por ejemplo, la cobertura que hizo en Guatevisión esta chava, Andrea Domínguez, una cobertura excelente para evidenciar esos, y que ni siquiera se tuvo que ir a Huehuetenango, donde las condiciones son precarias, no, aquí en la ciudad de Guatemala, ni siquiera otro municipio, aquí en la ciudad de Guatemala. Esas condiciones de los establecimientos públicos educativos que están en la miseria, sin escritorio, sin personal, es decir, tuvimos 4 años o 3 años para mejorar este sistema educativo. Y no, o sea, sistema es la peor ministra de Educación que hemos tenido en la historia del país.
Que Y por eso es cierto- decir mucho comparada con Cintia del Águila, que es una nefasta. Que por cierto fue la única ministra a la que no cambió en los 4 años. Exacto, que Es es la una de única las más leales, Es de la única hecho. de las más leales, sí. Que iba a ser incluso candidata a vicepresidenta, pero ya no fue. Y además, otra cosa también, que esa fue otra promesa de campaña. Una de las promesas de campaña de Yamatei fue la famosa reforma educativa. Y vemos que no se dio. Todo lo contrario. De hecho, uno de los legados de Yamatei también es este controversial tema del seguro médico escolar, que fue prácticamente su Ajá. proyecto. Eso lo investigaste a fondo, ¿tú? Exacto, su proyecto, cabal, eso ya, su Contanos, proyecto Kimberly, en el tu tema. proyecto. Ya que hiciste, Pavel. No, varias cosas. Es que me encanta el tema de los centros educativos, porque justamente en ese contexto de, bueno, estamos en pandemia y no los niños están en sus casas, ¿cómo están reparando las escuelas? Hicimos una visita a uno de los departamentos más abandonados de Guatemala en general, desde la salud, desde la educación, desde donde lo quieran ver, Alta Verapaz. Ajá. Y bueno, en Guatemala existen más de 8.900 centros educativos que tienen todo tipo de deficiencias de infraestructura, desde que no hay agua, los techos así todos con gotera, malos pupitres, algunos pizarrones. Yo no sé cómo los profesores y maestras hacen trabajo con esas condiciones, y entonces pueden consultar este tipo de reportajes, porque si uno se pone a detallar ahorita, creo que es todo un programa solo del tema de escuelas, pero también luego de ese abandono en las escuelas, Yamatei quiso tapar, digamos, este gran tema de la educación con la implementación de un seguro médico que él garantizaba que iba a ser como que la solución a todos los problemas de los niños, y que incluso iba a detener la deserción escolar, porque que los niños dejan de estudiar por temas de salud. Sí es cierto, hay un porcentaje de estudiantes que dejan de asistir a sus centros educativos por temas de salud. Sin embargo, entendemos que hay muchísimas causas, ¿verdad?, que los alejan de las aulas. Y sí, cabal, como decía Pavel, nosotros en Plaza Pública hemos publicado una serie de temas para intentar desmenuzar desde diferentes puntos de vista por qué este proyecto de Yamatei es tan ineficiente, y prácticamente es un agujero por donde se está saliendo un montón de dinero y no está resolviendo nada. O sea, es como que la corona de el abandono y de cómo burló, o sea, como ignoró este tema durante 4 años. Y él, bajo el argumento de que se estaba preocupando por la salud de los niños. No es así, los niños no han recibido ningún beneficio de este programa, y existe evidencia, y lo hemos visto con datos, y lo hemos analizado desde todas las visiones posibles. Entonces, está más que comprobado, y bueno, como decía Pavel, pueden ir a buscar, porque es muy largo, es decir. Pero sí, digamos, entre las cosas que resalta es que supuestamente iba a haber una línea telefónica donde tú podías llamar y recibir los beneficios del seguro médico escolar, y luego resultó que no había nadie atendiendo esos teléfonos tampoco. Hubo un video famoso que se volvió viral de Cristian Álvarez, que llegó a fiscalizar y a averiguar, y se dio cuenta que realmente no había nada. el famoso call center donde se atendían esas llamadas del seguro médico escolar. Otra promesa incumplida. Y bueno, no, están las promesas también que desde el principio se sabía que no se iban a cumplir porque eran ridículas, como el tren rápido, por ejemplo. Que esa fue su otra gran promesa que no se cumplió. Y lo de... Fíjate que, bueno, perdón. No, decime. No, es que yo iba a decir que sobre lo del tren, sobre las cuestiones de que abarcan la metrópoli capitalina, creo que ahí también yo no he explorado mucho al respecto, y esto es un poco, sí voy a locubrar un poco, perdón, pero al principio del gobierno, por ejemplo, el 15 de enero del 2020, la primera actividad pública que hizo Yamatei, a la que asistió Yamatei, fue a la toma de posesión de Ricardo Quiñones en la Municipalidad de Guatemala. Eran aliados de él, incluso ahí habló de Álvaro Arzú, porque él estuvo en los bomberos, etcétera, en Benpagua, etcétera. Sin embargo, en los últimos 2 años quizás hubo un distanciamiento. Bueno, incluso puso al hermano en la embajada de Guatemala en Washington. Es un puesto súper clave en la diplomacia. Sin embargo, sí considero que hubo un distanciamiento de los proyectos del gobierno con los proyectos de la municipalidad. Porque ahí, por ejemplo, él ofreció
y yo lo digo con certeza porque yo cubrí esa toma de posesión del alcalde, ahí él ofreció, no me acuerdo cuántas viviendas, pero viviendas populares con la ayuda de Taiwán, ya sabemos qué significa Taiwán en el país. También ofreció lo del transporte, lo del metro, lo del tren, lo de no sé qué. Y nada de eso se hizo. No. Incluso no se hizo, algunos atisbos hay de la municipalidad, pero, por ejemplo, sí hicieron viviendas populares, pero yo no sé si eso es de ahora o de antes. Pero no es con el apoyo del gobierno de la República y sobre todo no es con el apoyo político del presidente Yamatei. Es decir, políticamente en el 2020 ellos estaban muy aliados, salían en fotos juntos, hacían reuniones, era pública su relación. Y en ese momento también las fuentes decían que Quiñones era casi un asesor del presidente. Sin embargo, después de esto, los últimos 2 años, vemos como el Partido Unionista además se divide, se fracciona, con Álvaro Arzú y con Quiñones a la cabeza de las 2 fracciones. Y además también el Partido Unionista se distancia del partido oficial y de la alianza oficialista en algunos, en la mayoría de temas, en muchos, y es más abierto en contra del gobierno. Al menos en contra de algunas políticas y algunos discursos y así. Pero eso quería yo llamar la atención porque también es una parte de las alianzas que también se fueron rompiendo, y lo que decía Kimberly, de esas alianzas que eso que se sabe de Yamatei, que genera alianzas, pero después las rompe, pero después se pelea, pero ese carácter explosivo del presidente Yamatei es algo que lo ha caracterizado durante toda su vida. Una persona me contaba hace un mes más o menos que él lo conoció cuando él estaba en sus prácticas médicas de la universidad, digamos, en esos 3 últimos años de medicina que van a los hospitales. Y ya ahí como externo, en el 4º año creo, o 5º, no sé si era como externo o interno, pero 4º o 5º año, él ya era déspota con los compañeros, con la gente que atendía en el hospital, o sea, ya era desde ahí. Lo traía. O sea, es una personalidad, pues, al final. Cabal, en uno de los reportajes el reportaje que le recomendaba de Nómada decía, o sea, las fuentes lo describían: impulsivo, enojado, iracundo, con poco control, déspota, tirano, impredecible, caprichoso, vengativo, incontrolable, con nula inteligencia emocional. Muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte que a uno lo describan así. Y sobre todo una persona que es presidente de la República. Pues. Sí. Y hablando de estas alianzas que hace y deshace, una de las cosas que se esperaba es que, supuestamente, como él tenía una bancada minoritaria, pudiera haber algún tipo de frenos y contrapesos ahí y balance de poder o algún juego ahí. Pero en 2020 se hizo muy evidente que él había logrado esas alianzas para tener una bancada extraoficial, ¿no? Con diferentes partidos aliados que estuviera muy a su favor, y eso se notó con el tema del presupuesto, que esa era la otra cosa que quería hablar yo del 2020. Que a pesar de la pandemia, cuando sucede todo el tema de ese presupuesto nefasto que se quería aprobar, y al ver que sí había esa posibilidad de que se aprobara, la gente salió a protestar y fue recibida con represión. Y yo creo que eso no había sucedido en muchos años. O sea, después de 2015 se creó ese músculo ciudadano de ir a protestar, a manifestar y exigir derechos ciudadanos, que luego se castigó de una forma como no se había visto en muchos años, y eso marcó la tónica de los años venideros, ¿no? Casi que el siguiente despertar fue 2023 a mediados y finales, pero el resto de los años, por mucho que había motivos fuertes para ir a protestar, la ciudadanía se quedó guardadita precisamente por digamos, esa intimidación que hubo en 2020 de uso de gases lacrimógenos, de personas que perdieron un ojo y demás. Y yo creo que eso es algo que también se lleva como una memoria alrededor del gobierno de Alejandro Yamatei, el hecho de que se reprimió a la población en esa ocasión en específico, pero también se reprimió la libertad de expresión de otras maneras, ¿no? En especial de periodistas, como ustedes bien saben, ¿no? Yo ahorita que tú hablas de la represión solo quería
Quería recordar que sí, represión fue como un eje transversal durante estos 4 años. Recordemos que también Yamatei reprimió migrantes de una forma bastante violenta. Fue algo pues escandaloso incluso a ojos de otros países. El hecho como Guatemala en 2021 hizo una serie de confrontación hacia una caravana de migrantes y fue de una forma violenta. Entonces me hace mucho sentido ahorita que tú recuerdas esos actos represivos en las manifestaciones ciudadanas. Creo que el mismo modus operandi de usar fuerzas de seguridad contra población pues que está desarmada, está inofensiva, por así decirlo, creo que es uno de sus legados también, y podemos verlo como una especie de patrón, ¿verdad? Que siguió Alejandro Yamatei. Y luego con los mismos periodistas, porque sí. me estaba recordando quiénes cubrieron ese día. Entonces, lo del presupuesto. Ajá, súper. Yo me recuerdo en esa manifestación haber visto la cobertura de Michelle Mendoza, que hoy está en el exilio. Tú has hablado de cómo el periódico fue desvelando varias cosas y presentando la información a la ciudadanía. Y hoy... pues no hay periódico. Ya no existe el periódico y José Rubén está preso. Este es el primer gobierno que se atreve a apresar a... Voy a decir gobierno, digo gobierno por sistema, ¿verdad? Es el primero que se atreve a encarcelar y a enjuiciar, a condenar a José Rubén Zamora. Todos los gobiernos han tenido afrentas contra él. Recuerdo que en el periódico manteníamos una tensión con todos los gobiernos. O sea, yo estuve durante el gobierno del Partido Patriota y de Jimmy Morales, pero todos los gobiernos mantenían esa tensión con el periódico, pero era una tensión que al final se resolvía por otras vías, porque había, digamos, todavía balances y contrapesos y otras salidas diplomáticas, etcétera, ¿verdad? Pero nunca nadie, incluso el gobierno del FRG, allanó su casa, secuestró por un momento a los hijos y a él mismo. Es una historia terrible en su casa. El gobierno bueno, él dice que el gobierno de Álvaro Colón también lo mandó a secuestrar y lo tiró en Chimaltenango, etc. Hay muchas afrentas contra él y contra el periódico. Pues yo viví también esa represión del Partido Patriota, por ejemplo, de Jimmy Morales y muchos colegas en el periódico, pero nunca nadie se había atrevido a hacer eso, y es un caso emblemático a nivel nacional y a nivel internacional. Y aparte que muchos periodistas hemos estado asediados por este gobierno en particular. O sea, nunca se había sentido... O sea, a veces éramos como, ay, a este lo atacaron, a este por aquí, había agresiones, pero este es el gobierno donde más agresiones ha habido contra periodistas. Sí. De todo tipo, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas. Como le pasó a Sonny Figueroa, por ejemplo. Sí, persecución, seguimientos. Al final tenemos más de 27 periodistas exiliados en otros países, que han debido salir, otros que están aquí autocensurados, yo me incluyo, yo no, y sí, o sea, los medios han debido cambiar sus formas de hacer periodismo, han disminuido muchísimo las redacciones, las formas de hacer periodismo y hacer medios ha cambiado muchísimo. Incluso Prensa Libre y Guatevisión han tenido que adaptarse a ese sistema de coacción, de amenazas, de intimidaciones y también de asedio publicitario también, o sea, asedio a las empresas que publicitan en los medios. Y entonces, por ejemplo, en 2012, para hacerles unas cuentas, teníamos al menos 4, 5, 6 medios impresos. Teníamos Prensa Libre, El Periódico, Siglo XXI, La Hora, Al Día, Nuestro Diario, Publinews, creo que ya había salido. Y eso por contar, eran 7, bueno, el Diario Centroamérica. Eran 7, recuerdo. Ahora tenemos Prensa Libre, impreso, nada más. Y bueno, Nuestro Diario también. Bueno, Nuestro Diario y Publinews creo que también sale impreso, no sé. Pero, digamos, es Prensa Libre y Nuestro Diario, nada más. Y Guatevisión, por ejemplo, en 2018 tuvo que disminuir su redacción entre 2018 y 2020
tuvo que disminuir su redacción a costos mínimos. Sí. Y el canal, incluso la producción, ustedes se acordarán hace 10, 11 años o 12, 13 años, es que estamos en 2024, estoy hablando de 2010, va. Ajá, hace 14, 15 años, Guatevisión, casi toda su parrilla de programación era producción nacional. Y ahora apenas tienen el noticiero vivo. Es que eso es lo que tenemos que dar cuenta, de cómo el deterioro democrático se impulsó mucho más después de la crisis política de 2015, pero venimos ya de más de una década, como 12 años, de este tipo de represión contra la libertad de prensa y contra otras formas, y que ha culminado con este intento, repito lo que dije antes, ha culminado con este intento de golpe de Estado y con esta cooptación de todo. Si el Partido Patriota quiso cooptar cooptación del Estado, eso queda en pañales ahora, con lo que hizo este gobierno y este sistema de ahora, que no solo es Yamatei. También hay que ponerlo claro, ¿verdad? No, Yamatei no es el presidente y es el que tiene la llave para sacar todo lo que pueda para financiar todo, y para decidir. Pero al final, esto se decidió en 2018 con el gobierno, con la clase política, con la clase económica, con el crimen organizado. Incluso se habla de que en la antigua Guatemala hubo una reunión en 2018 donde se pactó todo esto que estamos viendo hasta ahora. Entonces, yo ya no recuerdo qué estábamos hablando antes, pero pues es importante. Estábamos hablando de la represión sí, a los medios, pero incluso la opacidad también va a cosas tan sencillas como antes había una tradición de ofrecer una conferencia de prensa después de cada consejo de ministros, eso. Es que es impresionante que Otto Pérez lo hacía y ahora ya no, Sí, qué conferencias de prensa hay, digamos, qué apertura hay, lo difícil que es conseguir información por medio de la ley de información pública también, sí, la digamos. Opacidad de las unidades de comunicación, los encargados de la comunicación de los ministerios, de la Secretaría de Comunicación Social, es increíble la forma en la que han bloqueado el trabajo de la prensa y lo institucionalizaron, o sea, ya tú, o sea, recibir información ya era como algo extraordinario, cuando debería ser lo normal. Exacto. Si antes podíamos, en el gobierno, es que yo hablo del gobierno del Partido Patriota como que fuera la panacea, pero es que es increíble. Nos llevan a ese extremo. Nos llevaron a ese extremo, es increíble. Que yo incluso que viví eso, que les estoy contando, que viví la represión del Partido Patriota y que me bloqueaban y que me golpearon, etcétera, pero no... O sea, al menos ahí había espacio de hacer preguntas. Igual me trataban de quitar el micrófono, me reprimían las preguntas y todo, pero yo podía hacer preguntas y podía incomodar al presidente y a la vicepresidenta, a los ministros, a las ministras. Se podía hablar todavía, al menos, sí, se estaban cerrando las fuentes, pero al menos había apertura en algunos espacios. El presidente daba conferencias cada vez que salía a hacer una actividad. Sí. Él hablaba con la prensa. Y ahí la cooptación, como tú bien decías, ¿va? No llegaba al nivel que llega ahora. No. Porque ahora está cooptado el Congreso, el MP, el organismo judicial, las municipalidades, etcétera. Así que sí, tremendo el avance de la cooptación del Estado en el gobierno de Yamatei. Y brevemente, porque creo que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero brevemente también quería hablar de la otra famosa promesa que él había hecho, que era deshacer las AAS, ¿no? Que él lo necesitaba, quien lo cuide, etcétera. Y ahora vemos que las AAS no solo no la deshizo, sino la utilizó también pues para sus fines personales, incluyendo cuidar a Miguel Martínez también, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, yo sí quiero hacer como una labor educativa, porque estoy de acuerdo en que es lo mismo que hablamos, o sea, temas diferentes y visiones muy, muy drásticas de la realidad, pero es lo mismo que hablamos con las narrativas contra los delincuentes y contra la criminalidad y contra las prisiones, etc. La percepción de la gente y la necesidad de la gente es que, por ejemplo, las AAS, como fue muy corrupta, entonces hay que cerrarla. Y para que la gente conozca la realidad o la necesidad de que exista las AAS, es que antes de 2003, cuando se crea, el ejército es quien cuidaba el Estado Mayor. El Estado Mayor es quien cuidaba al presidente y al vicepresidente y además administraba los fondos de la presidencia. Entonces,
eso es parte de los acuerdos de paz, de esa desmilitarización del Estado y del gobierno en general, y que con el paso de los 20 años que ha llevado esta institución, pues se ha deteriorado y se ha tergiversado, porque además se supone y se prefiere que quien está a cargo de las SAAS sea un civil, no un militar. Y eso desde el gobierno de Otto Pérez Molina ha cambiado y ha sido un militar quien está a cargo de la seguridad presidencial. Y entonces sí se ha tergiversado y se ha podrido la institución, pero lo que debe hacer el gobierno entrante, hablando de esto, y lo que tuvo que haber hecho Yamatei, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y esa, para mí, es la deuda, es depurar las SAAS y reestructurarla. Eso es lo que se tiene que hacer con las SAAS, porque todos estamos de acuerdo en que es una institución podrida. Pero no debe ser eliminada, porque entonces volveríamos al sistema anterior de que entonces el ejército, con su opacidad incluida, inherente, porque es secreto de Estado, porque no sé qué, entonces ya no tendremos acceso a quienes están en las SAAS, cómo sean las compras, etcétera. Ya no tendríamos ese acceso, retrocederíamos. Entonces también hay que tener cuidado con los deseos de depuración y de transición, ¿no? Sí, y bueno, sí, lo que quería decir también, que por cierto es un excelente matiz el que introducís aquí, pero sí quería decir que la SAAS se ha utilizado demasiado como en cosas muy arbitrarias. Cosas como, sí, pasear a los perros, cuidar a los hijos. Los banquetes que se daba Jimmy Morales. Claro, cuidar a Miguel Martínez, que por cierto, sí, definitivamente una de las cosas por las que va a ser recordado Alejandro Yamatei es por toda esta relación con Miguel Martínez y la cuota de poder que le brindó. Pero si quieren escuchar más de eso, tenemos un programa que hicimos acerca de Miguel Martínez que se llama, creo que sigue siendo El Jefe de Jefes, ¿no? Porque sí, por esa escena famosa en la que salió borracho en un meeting cantando Soy el jefe de jefes, que por cierto seguramente no se tomó el Paris Smart porque estando borracho. Lo mismo que en ese episodio, me encanta esa. Estando borracho y después tomando malas decisiones. Si usted no quiere tomar malas decisiones y quiere cuidarse el hígado y evitar la resaca al día siguiente, no sea como Miguel Martínez. Tómese una pastilla de Paris Smart que no solo protege su hígado y le provee salud, sino además le permite tomar buenas decisiones al día siguiente porque no tiene las molestias de la resaca. Y así lo hice la vez pasada también. Con ese mismo, con el jefe de jefes, con esa escena. Déjà vu, dice el padre. Déjà vu, ajá. Y yo vuelvo a decir que yo soy fiel testigo de los beneficios de esa pastilla mágica, de verdad, que está hecha con cuestiones naturales, que es muy positiva. Entonces yo sí soy muy testigo de todos los beneficios que me ha dado al día siguiente, que tomé, pero no tomé buenas decisiones. Entonces, sí, eso es muy buena, la verdad. Sí, es que esa escena es memorable, la verdad. Uno dice... Es representativa, es muy representativa del gobierno en general. Sí. Y bueno, para ir cerrando y para ir concluyendo, sí, yo creo que hay una... Y no creo, lo sé. Hay una percepción muy negativa alrededor de este gobierno y de Alejandro Yamatei en específico. ¿Hay alguna encuesta ya reciente, no? Mira, todavía las que encontré fue una de 2022, donde él tenía algo así como un 26% de popularidad. Y luego, durante las elecciones, 18. Hubo una de Sid Gallup que decía 18% y que eso en términos de popularidad, pero luego de aprobación de su gobierno, creo que era algo así como 2.9% de la población aprobaba el gobierno. ¿Quién será ese 2.9%? Pero igual es... Usted es parte del 2.9%. Igual es mínimo. A lo que voy es que Yamatei es una persona que se va con una impopularidad alta, con una muy baja aprobación, y que yo creo que él está consciente de eso, y por eso es que ha sido parte fundamental de toda esta coalición golpista, ¿no? Y por eso también es que ya pactó su ingreso al Parlacén vía Zoom, porque me imagino que quiere evitarse los conazos y los tiradera de huevos y demás, como le sucedió a Jimmy Morales y a Jafet Cabrera, porque él está consciente de que la población
desaprueba de su gestión, ¿no? Sí. Eso es, así se va, Yamatei. Lo hizo a su manera, sí. Entró diciendo a mi manera. Y lo hizo a su manera, pero su manera no era la mejor manera para Guatemala, ¿no? No, y creo que en el discurso que da el lunes, en no sé dónde, y que habla que sí, efectivamente tuvo cáncer, como lo dijeron muchos periodistas. Y nadie lo supo, dice él. Y nadie lo supo, dice él, todos lo sabíamos. Uh-huh. Pero eso es importante también, o sea, esa frustración que se le ve en ese discurso es muy también simbólica de lo que me imagino su conciencia también le tiene guardado todos los días. Porque por la condición en la que estaba en ese discurso, por cómo lo que decía, eso, además es bastante errático cuando habla y cuando es público. Pero yo creo que sí, Yamatei está consciente, como tú decís, del deterioro institucional y de todo lo que hizo en el país y de lo que no hizo también. Y creo que, por ejemplo, lo del cáncer es una cuestión muy importante y de cómo él mintió, o sea, cínicamente, o sea, tal cual mintió oficialmente que estaba enfermo. Y eso, por ejemplo, sí debería de ser juzgado, por ejemplo, creo yo, porque eso es, atendiendo a la Constitución y las leyes, si él estaba enfermo, tan enfermo como tener un cáncer, tuvo que haber asumido el vicepresidente. Pero bueno, eso será discusión de otro tema. Pero sí, o sea, hasta ese grado llegó para aferrarse al poder que tenía. Kim, ¿algo que agregar a la muchas cosas por discutir en este tema. La verdad queda pendiente el tema de cómo aumentó el tema de la corrupción aquí en Guatemala durante la gestión de él, las promesas que hizo en relación al tema de la nutrición infantil. O sea, hay una serie de deudas, creo que también había prometido. Los 0 baches, ¿te acuerdas? 0 baches en 6 meses. Ajá. O sea, me encanta. Pero podríamos discutir muchas más, pero creo que abordamos aquellas que realmente tuvieron un impacto que vamos a seguir viendo por años, ¿verdad? Y además su alianza con los Valdizón. Es que eso es muy importante también. Si usted, público conocedor, no sabe sobre quién es el testigo A, no se ha enterado porque los medios ya lo dijimos, pero Jorge Valdizón, el hijo de Manuel Valdizón, era ese testigo A que denunció a Yamatei en la FESI y que estuvo involucrado con esa segunda vuelta de Yamatei en 2019 para conseguir financiamiento de constructoras y de otros empresarios, y que también está en esta trama de República Dominicana, que usted también la puede buscar en Plaza Pública, que favorece a Valdizón y a el hermano del expresidente de República Dominicana, con toda esa trama de corrupción que hay allá también. Eso también, o sea, nos deja eso, y por eso vemos esa figura de Valdizón tan importante y que regresa y que el año pasado le desvanecen y le ponen la candidatura pero se la quitan. Pero toda esa trama de Valdizón políticamente el año pasado tiene mucho que ver con lo que pasó en República Dominicana. Aquella foto que ustedes vieron de Miguel Martínez sentado con Jorge Valdizón, el ministro de Comunicaciones, etcétera. Exploren un poco más sobre los contenidos que les estamos dando, los puntos claves que les estamos dando en este podcast, porque creo que ahí, si usted no se acuerda, es importante que vaya a las notas periodísticas, a los reportajes que se hicieron durante toda esta administración, aparte del enriquecimiento ilícito que también se demostró por parte de Sonny Figueroa y Marvin del Cid, porque sí, justamente, o sea, se evidenciaron muchas cuestiones que no nos da el alcance de hablarlo. Imagínense, no nos da el alcance de hablarlo en este podcast, pero ustedes pueden buscar en los medios que al final persisten y resisten en este sistema cooptado y golpeado totalmente por la corrupción y la impunidad de este sistema que trató de quitarnos nuestro voto, pero que al final esperemos que se cumpla la ley. Ojalá algún día todo esto sea juzgado. Y bueno, él decía que él no quería ser recordado como un hijo de puta más. Yo creo que sí. O como el más hijo de puta, no sé. Cabal. Ahí vamos a cambiar la sintaxis y vamos a poner el más adelante. Así es, ahí la historia lo juzgará y ojalá la justicia también. Y bueno, son poquitos días más que quedan de sobrevivir el liderazgo de Alejandro Yamatei y luego pues adiós para siempre.
Y bueno, muchas gracias a la audiencia por permitirnos acompañarles e informarles. Gracias a Kim y a Pavel que traen información súper valiosa y además de referencias que espero ahí la audiencia haya estado anotando para luego irlos a buscar si es que les interesa conocer más o si son de las personas que dicen, bueno, ya, se fue en el pasado, no quiero volver a saber de ese hombre nunca más. Paso a la También página. se vale. Y bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y seguirnos en redes sociales para ver más episodios de Tangente Podcast. Hasta la próxima. Adeu. Adiós. Adiós.